Esto es La otra cara de la moneda. Bienvenidos. Una moneda, dos caras, una sola historia. Descubre la otra cara de la moneda aquí. Descubre la otra cara de la historia Amunátegui. Yo soy Mari, buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos escuchen. Hoy, en la otra cara de la moneda, nos encontramos nuevamente en un centro de cumplimiento penitenciario en Chile. Esto con el fin de conocer el otro lado de la historia, del caso Amunátegui, un caso que sorprendió a toda Latinoamérica. Dos hermanos, grandes aportes y al parecer un secreto que dejó a uno de estos bajo tierra y al otro tras las rejas. En este capítulo no me encuentro sola, me acompaña una gran amiga y experta en el caso. Ella es Janet, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad, Mari. Es un honor para mí poder escuchar lo que tiene que decir de lo sucedido esa noche en el caso Amunátegui. Me emociona mucho poder escuchar de su propia voz todo lo referente a esa historia, tan cruda pero a la vez tan difícil de creer, ya que como siempre se veía, esta relación de hermanos era como cualquier relación de hermanos, ¿sabes? No sé, algo me dice que nos falta mucha información por conocer que no ha salido a la luz. Claro, y para eso estamos aquí. Pero primero tenemos que agradecer a este centro penitenciario que nos permite hablar con el señor Víctor Amunátegui. Ahora haremos una pequeña pausa y cuando volvamos ya estaremos cara a cara con el señor Víctor Amunátegui para que nos cuente lo que nos tenga que contar. Sigan escuchando. Después de este pequeño corte, continuaremos con el señor Víctor Gregorio Amunátegui para que nos hable de su historia, la parte que muchos ignoran. Sigan escuchando. Estamos aquí con el señor Víctor Gregorio Amunátegui Aldunate. Señor Amunátegui, gracias por recibirnos. Antes que nada, ¿cómo se encuentra hoy? Importa eso, ya llevo más de 20 años mirando al mismo techo, pero agradezco que por fin alguien venga a escuchar más allá de los titulares y el cauchín. Queremos escuchar su versión. La historia no puede cerrarse con una sola voz. Cuéntenos, ¿quién fue Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate antes de aquella noche? Bueno, pues nací en Santiago en 1830, loco. Fui juez, abogado, presidente de la Suprema Corte. También fui historiador y escritor. Desde chico me interesé por la filología y la historia. Fui miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Escribí estudios jurídicos, incluso libros junto a mi hermano mayor, el admirado, el ministro, el héroe, el avispado, el bacán, el Mateo. Al decir que su hermano mayor se refiere a Miguel Luis. Así es, a los 18 años ya enseñaba latín, fue ministro varias veces, fundó la Sociedad de la Instrucción Primaria, escribió obras históricas importantes e incluso defendió el acceso a las mujeres de la universidad con el famoso decreto Amunátegui. Muchos de esos logros los compartíamos, yo investigaba, corregía, aportaba, pero nunca me daban bola. Usted nos menciona que hacían muchas cosas juntos, entonces su relación era muy buena, ¿no? Cuando éramos guaguas, claro, pero casi éramos inseparables. Leíamos juntos, traducíamos latín, escribíamos cuentos, intentábamos cada cosa, cada bola. Soñábamos con cambiar el país. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿En qué momento cambió su relación? La dura no cambió, se transformó. Todo el cariño que sentía por él se transformó en rencor. Siempre era él, el protagonista. Al crecer ese resentimiento aumentó, ya que cada vez que publicábamos un artículo, lo afirmaba él, yo no. Cada vez que salíamos en prensa, hablaban de Miguel Luis y su hermano, y yo donde quedaba. Fui testigo de sus ascensos, ministro del Interior, de Justicia, de Relaciones Exteriores, y yo seguía en los tribunales, entre leyes y expedientes, pelando el ajo. ¿Por qué cree que fue así? ¿Por qué cree que usted se quedó atrás y no avanzó junto a él? Porque él supo moverse en la política, tenía buenos pitutos, sabe. Yo de escribir la historia de Hawkins, o sea, ustedes lo saben. Los precursores de la independencia y el tratado más influyente sobre la educación en el siglo XIX, de la instrucción primaria en Chile. Ganamos un concurso, de hecho, derrotando a Domingo Faustino Sarmiento. Pero el premio, el mérito, siempre fue pa' el Po. Es impresionante todo lo que logró y lo que construyeron juntos, aunque a veces la historia no reparte el reconocimiento de manera justa. Pero dejando eso a un lado por un momento, Víctor, usted nos ha hablado de su infancia, de cómo su hermano era visto como el brillante, el elegido.
Pero hay algo que aún nos cuesta entender. A pesar de sus diferencias, ambos compartían un ideal, la educación. ¿Cómo se vivía esa lucha por transformar un país que aún parecía pertenecer a unos pocos? Que cómo se vivía, se sufría y se soñaba, ya que éramos hijos de la educación pública. No era una simple casualidad, sino por creencia, por decisión. Miguel, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna y yo, todos creíamos que la educación no debía ser un privilegio elitista. Creíamos que debía salvar naciones y salvarnos a nosotros. Usted dice nosotros, a pesar de todo, ¿sentía que trabajaban juntos? Pagamos, sí, pero solo uno de nosotros tenía el reconocimiento. El otro solo era una sombra. Yo estuve ahí cuando Miguel permitió, como ministro de Estado, el ingreso de las mujeres a la universidad. Yo escuché los aplausos como Eloísa Díaz se convirtió en la primera mujer médico de Sudamérica, pero nadie aplaudía mi presencia, nadie recordaba que yo también empujé esa puerta. Y de la instrucción primaria en Chile, ese tratado fue revolucionario. Claro, lo escribimos juntos, lo pensamos juntos, lo discutimos juntos durante noche entera. Ese texto fue, según Barros Arana, la obra más significativa para la educación chilena en el siglo XIX. ¿Y sabe qué más duele? Que en los registros, en los libros, solo aparece su nombre, yo ni por ni acaso. Pero su lucha era real. Defendieron una escuela pública, gratuita y laica. ¿Esas ideas eran suyas también? Queríamos un Estado que eligiera la educación como una decisión de paz, que lo temieran las ideas. Miguel creía que la educación debía estar dirigida por el poder público, sí, pero sin pasarse de la rosca, sin cortar la libertad para enseñar. Una escuela sin dogmas, una escuela donde el sacerdote enseñara en el templo y el maestro en el aula. ¿Y qué hay de la enseñanza del latín? Muchos ven eso como un símbolo. Claro, el latín como idioma nativo obligatorio lo eliminó. Lo hizo optativo, algo que parecía pequeño, pero que significaba una cosa, hacer el saber accesible, humano. Él lo decretó, pero yo fui quien sostuvo la idea de aquella noche en que dudó. Nadie lo sabe hasta el día de hoy. ¿También defendieron la educación de las mujeres? Ah, sí, como te decía, y como Miguel decía, enseña a las mujeres a leer y veréis cómo los hombres también aprenderán. Porque sabía que en la mañana empieza el aprendizaje, que si ella lee, sus hijos verán la luz. Lo decía él, pero lo creíamos los dos. Usted menciona ideas, reformas, batallas ganadas, pero también una constante sombra. ¿Fue esa frustración la que encendió el rencor? No fue el rencor, fue el olvido. Cuando alguien te borra de tu propia historia, cuando cada idea, cada lucha, cada línea escrita lleva mal nombre de un punto donde ya no sabes ni si odias a tu hermano o a ti mismo por seguir mirándole. Señor Víctor, ¿nos podría contar qué fue lo que ocurrió aquella noche? Claro, o al llegar a la casa de la Alameda después de una larga tarde, pero larguísima larga, de copete, me quedé pegado, mirando a la pared, esa misma pared donde mi viejo solían poner todo nuestro reconocimiento. Y pues fue justo en ese momento, la verdad, todo mi sentir me abrumó de una rabia incontrolable. El ver cómo todos esos reconocimientos yo siempre quedaba para atrás, detrás de mi hermano. Y en otros en los que saqué la cresta, pues mucho trabajando, ni siquiera me pescaban. Era como si no existiera, era su sombra. La sombra de mi hermano, pues me entendé. Entonces esa noche, pues esperé a que regresara y en cuanto llegó, lo miré, pues esperando de que esa rabia desapareciera. Pues era mi hermano, ¿me entendés? Pero pues no. Tantos años de tener acumulado aquel resentimiento tomaron el control de la situación. Pues lo que te voy a contar a continuación es algo fuerte. Pues tomé el fierro que mi viejo tenía guardado por si acaso, para defendernos de alguna lanza o algo así, para después vaciar el cartucho sobre el cuerpo de mi hermano. Pero pues la verdad, siendo sincero, luego me senté justo enfrente del cuerpo de mi hermano, pues la verdad con una sonrisa. Pues eso significaba que ahora él sería la sombra y que el mundo conocería a mí, a Víctor Gregorio Amunátegui Aldunate. Señora Amunátegui, gracias por compartir su historia con nosotras. Ha sido un testimonio crudo, pero necesario para entender esa otra cara de la moneda. Así es, más allá del crimen, ha quedado claro que detrás de cada figura pública hay silencios, sombras y voces que también merecen ser escuchadas. Gracias por su honestidad. Pues gracias a ustedes por venir a escuchar. Aunque sea algo tarde, es una lástima que haya tenido que pasar todo esto para que alguien me pescara, ¿me entiendes? Bueno,
Con esto cerramos esta entrevista. Agradecemos al Centro Penitenciario nuevamente por permitirnos este espacio. Los hermanos Amunátegui cambiaron el rostro de la educación en Chile. Hablaron de libertad, igualdad, justicia y terminaron envueltos en la más humana de las tragedias, el deseo de ser vistos. Esta historia no justifica el crimen, pero sí nos obliga a mirar más allá de los nombres grabados en las placas, porque detrás de cada héroe puede haber una sombra que también quiso ser recordada. Gracias por escucharnos en La Otra Cara de la Moneda. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las verdades que la historia prefirió callar.